Dilemas éticos en la investigación biomédica. Bueno, para dar una introducción, vamos a hablar de lo que es la moral, la ética y la bioética. Eh, pues si nuestra conducta es basada principalmente, eh, si nuestra conducta estuviera completamente determinada, de tal modo que nunca tuviéramos que elegir ni tomar una decisión alguna, la reflexión sobre qué hacer sería innecesaria y la conciencia moral no existiría. Eh, muchas, muchas veces podemos hacer una cosa u otra y dudamos de cuál hacer. En algunas ocasiones reflexionamos el curso que queremos dar a nuestra acción teniendo en cuenta nuestros propios valores, metas, principios, inclinaciones y sentimientos. Y estas reflexiones constituyen lo que es nuestra conciencia moral. O sea, siempre tenemos que tomar decisiones. Y pues la decisión que tomemos, pues tenemos que tener en cuenta pues el veredicto de lo que es. Por ejemplo, por ejemplo, si vamos a tirar una moneda, la moneda puede caer cara o sello. Dependiendo de esto, pues vamos a tener que aceptar el veredicto. Por ejemplo, en el dilema de pagar la cuenta en un restaurante o no pagarla, es mucho más fácil pues ya optar por de una vez por todas que siempre hay que pagar la cuenta, porque eso es lo que está bien, lo correcto. Eh, Normalmente los adultos son un agente moral, capaz de regular su propia conducta de acuerdo a reglas que él mismo construye y adopta. En el caso de que no las aceptara o no siguiera estas normas, su vida sería un caos. Por lo tanto, no sería coherente. Hay que tener en cuenta que la moral es un asunto privado, es de cada uno. En la interacción con las demás personas, siempre tratamos de convencerlos de cambiar algo de su moral o algo que no nos guste. Y a su vez, nuestra moral se ve influida por las personas a nuestro alrededor. La, para que esto no suceda, la sociedad necesita regular aspectos de la conducta humana de un modo más objetivo, impersonal y estable que la mera confrontación de las morales individuales. Siendo así que esta regulación es el derecho. Este derecho pues regula la conducta humana. En este derecho también podemos encontrar lo que es el código deontológico, que sería como el que rige las normas del gremio. Pues en este caso sería, por un ejemplo, las normas que siguen los de odontología, las normas que siguen los de veterinaria y las normas que siguen los de medicina humana. Hay que tener en cuenta que la ética racionaliza la moral y la ética es la encargada de cumplir el código deontológico. Sin embargo, también es importante saber que a veces si dos reglas morales se contradicen, o sea, está bien, porque eso ya tiene que ver con su moral propia. Por ejemplo, en el tema del aborto. Hay gente que está a favor del aborto y hay gente que no. Y sin embargo, está bien, pero siempre y cuando usted siga estas reglas a favor o las reglas a no favor. O sea, todo depende de la moral con la que usted tome las decisiones. Ya para entrar de más pues, a los dilemas en la investigación bioética, hay que tener en cuenta que la ética abarca todo lo que es la bioética. ¿Y qué es la bioética?
La bioética tiene que ver con todos los seres vivos, el estudio de las controversias éticas provocadas por los avances de la bioética, la biotecnología, la medicina y la investigación biomédica. Los humanos y los animales tienen diferentes derechos, pero el derecho a la vida es universal. Teniendo esto como base, el derecho a la vida, como habíamos hablado antes, que el derecho es el que rige estos comportamientos morales, vamos a entrar a un tema que es un poco controversial para muchas personas, que es el temor a la clonación. El embriólogo Ian, en 1997, anunció el nacimiento de Dolly en un instituto, y la gente empezó a decir que habrían muchos peligros con la clonación. Dolly fue una abeja clonada en 1997 que desencadenó unas polémicas pues de la clonación, ya fuera clonación animal o clonación humana. Fue tanto el escándalo que hasta el presidente Clinton propuso prohibir la clonación humana. Aunque el Congreso no le hizo caso, la mayoría de investigadores testificaron en contra. Richard Seed anunció su intención de abrir una clínica para parejas estériles y adineradas que desearan reproducirse por clonación, y esto alarmó a todos, incluso a Clinton, ya que pidió una moratoria de 5 años para estos procedimientos. Aunque fue prematuro el anuncio de Richard, ya que esta técnica no era tan eficiente y de 277 pruebas solamente uno salió bien. El día que la clonación en ovejas sea perfeccionada podrá aplicarse a otros mamíferos. Ya se ha hecho en toros, caballos y perros, y quizás en un futuro a humanos. La oveja Dolly se desarrolló normalmente. En 1998 quedó preñada de forma natural y en 2003 murió, eutanasiada, ya que tenía un problema grave de pulmonía y una dolorosa artritis. Mucha gente no entendía por qué Dolly había muerto tan rápido. Y lo que pasa es que las ovejas en promedio viven de 12 a 14 años, pero Dolly solo vivió 6. Lo que pasó aquí fue que al tomar las muestras de Dolly, de la oveja que iban a clonar para hacer a Dolly, esta oveja ya tenía en su recorrido pues de vida, ya tenía en su reloj biológico, ya tenía 6 años. Lo que pasó fue que con la clonación, cuando nació Dolly, ya tenía 6 años sus células, lo que hizo que al transcurrir otros 6 años, las células de Dolly ya estuvieran viejas. Entonces lo que pasó fue que Dolly murió de una forma natural y su reloj biológico estaba bien, o sea, ella murió a la edad de 12 años. Dejando por aparte el caso de Dolly, podemos decir que la clonación no es una noticia nueva. La vienen practicando las bacterias desde hace millones de años. Ocurre espontáneamente entre nosotros cada vez que una pareja tiene gemelos monocigotos. Estos gemelos son más idénticos entre sí de lo que serían los humanos artificialmente clonados, pues a su mismo genoma le añaden la misma edad. Campeones de la clonación son los armadillos, que en cada parto paren camadas de 4 a 12 gemelos monocigotos. Y la reproducción sexual es mucho más reciente, compleja, engorrosa que la asexual como la clonación. Es importante saber que
sexo, antes que un mecanismo de reproducción, es un generador de diversidad, que da lugar a combinaciones siempre nuevas e inéditas. La clonación, por el contrario, produce individuos genéticamente idénticos, copias de sus progenitores. Esto podría reducir nuestra evolución biológica y nuestra capacidad de adaptación a los cambios imprevistos del entorno. Esto sería peligroso si la clonación reemplazara por completo a la reproducción sexual, pero eso es totalmente improbable, dado que la sexual es mucho más segura, barata y divertida. Algunas personas se alarman por la posibilidad de que en un futuro cercano puedan clonarse para crear un esclavo o una cantera de órganos sin rechazo. Primero que todo, tardaría muchísimo tiempo en llegar al trasplante. Además, se olvidan de que este clon tiene los mismos derechos legales que cualquier ciudadano. Otro supuesto peligro sería un dictador loco. Sería clonar a un dictador loco, tipo Hitler. Si no tienen en cuenta que un dictador quiere acaparar él mismo todo el poder y no estaría interesado en crear su propia concurrencia. En cualquier caso, un dictador loco siempre es peligroso, sea clonado o no. La clonación terapéutica tiene una vía libre y la clonación reproductiva no, ya que es cara, insegura y poco placentera. Bueno, en el caso de la clonación terapéutica podríamos decir que está bien. Por ejemplo, el caso de que una familia ha tenido un horrible accidente en el cual murió su hijo, su único hijo, su queridísimo hijo, y pues ellos logran sacar células de su cadáver todavía caliente y pagan los gastos de su propio bolsillo para clonar a su único y querido hijo. ¿Qué razón tendríamos los demás para impedírselo? A mi parecer, creo que no tendríamos ninguna razón para impedírselos. No solo los temas delicados de la reproducción humana pueden producir alarma infundida y conflictos en posiciones religiosas y políticas. También ocurre en campos de investigación centrados en plantas. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, que se llama Alarmas por cultivos transgénicos. Otro temor, aparte del de la clonación, es la alarma por los cultivos transgénicos. Bueno, para empezar, ¿qué son los transgénicos? Los transgénicos son genes de otras especies incorporados a su genoma. Todos los organismos son transgénicos, hasta nosotros, procedentes de múltiples especies ancestrales, como lo somos todos. La creación humana se basa en la creación de diversidad, o sea, evolución. Sin embargo, la selección artificial y la ingeniería genética no ayudan a esta evolución, o sea, nosotros interferimos en esto. Hay 3 razones para alarmarse ante un nuevo alimento. 1. Salud humana. 2. Sufrimiento animal. 3. Disminuye la biodiversidad. Las plantas normalmente pueden contener cualquier tipo de toxina y venenos letales. Las nuevas plantas transgénicas producidas en el laboratorio podrían tener estos efectos patógenos, por lo que deben someterse a las pruebas habituales de inocuidad. No se conoce algún caso de planta modificada genéticamente que haya supuesto un problema para la salud humana. Lo que sí ha producido graves y repetidos problemas son la ganadería abusiva. Un ejemplo de esto son las vacas locas y las dioxinas en los pollos belgas.
Esas dioxinas son compuestos químicos muy tóxicos y cancerígenos con los que se alimentaban a los pollos. Y lo de las vacas locas, como sabemos, eran vacas alimentadas con carne de vaca. Harinas de carne, harinas de sangre, pero harinas procesadas, las vacas locas comían vaca. Pero de ahí a decir que las plantas transgénicas son comida de Frankenstein es confundir la gimnasia con la magnesia. Hay que evitar la crueldad para con los animales, ya que son seres sintientes como nosotros. Por eso debemos evitar los establos de concentración y las baterías de gallina. Sin embargo, las plantas carecen de sistema nervioso y por lo tanto no pueden sufrir, no pueden padecer, por lo que nosotros no podemos compadecernos de ellas. A este punto de vista de la ética de la compasión, no hay límite alguno en la creación de nuevas variedades de plantas por ingeniería genética. La ética ecológica es la que conserva la diversidad de nuestro planeta, lo que es fundamental para nosotros. Por eso se dice que la agricultura es el enemigo de la biodiversidad. La tala de bosques por plantar trigo, arroz o pastos, cuando es una comunidad rica que fue desplazada por la monotonía unificada del cultivo agrícola. De todos modos, también tenemos que comer. Por tanto, hay que sacrificar ciertas tierras dedicándolas a agricultura y conservar la biodiversidad en otras partes. En 1999 aumentó la mortalidad de mariposas monarca, de esas mariposas. Estas mariposas, lo que pasaba era que su ruta de vuelo era por un lugar donde había maíz transgénico. Entonces la gente estaba diciendo que este maíz tenía que ser génico, o sea que no era lo mismo transgénico a génico. Se hizo el estudio adecuado y se determinó que las mariposas estaban muriendo solamente era porque no estaban como hechas para comer polen de maíz. No tenía nada que ver en lo génico y lo transgénico. Luego el mundo actual nos ofrece 1000 motivos de alarma, pero los cultivos no parecen ser uno de ellos. Para seguir con las polémicas, vamos a hablar de la polémica de la vivisección. Entonces, para empezar, ¿qué es la vivisección? Esta es considerada la fisiología experimental, donde cogen el animal y en vivo lo empiezan a diseccionar para ver cómo es el funcionamiento de los órganos internos. Principalmente se hizo en los años 1700, 1800 para tener como más información acerca de cómo funcionaba el organismo. Entonces, François Magendie en 1978 y 1955, entre ese periodo, descuartizaba cachorros vivos sin parar y sin el más mínimo reparo, y tuvo una gran fama de sádico. Luego, Claudette Bernard, un fisiólogo también experimental, asistente de François, comentó que esos experimentos eran innecesarios y no justificados. Pero sin embargo, luego de esto, cuando no tenían con qué más estudiar, él estudió con el mismo perro de su hija. Las hijas de François, cansadas de esta atrocidad, decidieron donar dinero a sociedades antiviviccionistas. Una de ellas creó un refugio para recoger perros salvados de la vivisección. Claudette no estaba de acuerdo con Darwin, que era quien estaba haciendo las contribuciones más fundamentales al progreso de la biología sin torturar a los animales. A pesar de todo, Claudette hizo contribuciones decisivas al conocimiento del sistema digestivo.